Hoy os traigo algo un poquito diferente, saliéndose de la reseña normal y corriente, así que quedaros hasta el final del vídeo para averiguar todo lo que os voy a contar. Hola amores, gracias por acompañarme en un vídeo más. Para quien no me conozca, yo soy Seila y en el vídeo de hoy os traigo los 8 consejos que da Dorothea Brande en su libro Becoming a Writer. Decir tiene que el libro solo está en inglés. Yo me lo he leído en inglés, me ha costado bastante, pero he conseguido sacar cositas, y que no está traducido al español. Por eso he decidido hacer este vídeo un poquito diferente, contándoos pues esos 8 consejos que la autora da para convertirte en un escritor. Básicamente el título es Comenzando a ser escritor o convirtiéndose en escritor, traducido. Tiene un total de 166 páginas, pero como digo, no está editado en español, así que si queréis leerlo solo está en inglés. Lo vais a encontrar en Amazon en inglés. Esto es como una especie de manual de escritura. Digo especie porque no es el típico manual de escritura que te dice pues esta es la estructura del libro, tienes que hacer esto, escaletas, crear el mundo, crear personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Te da una serie de consejos que te van a ayudar tanto a empezar como a sacar todo el jugo y el brillo de esa novela, con cositas que me resultan bastante interesantes, y por eso os traigo el vídeo, más que deciros pues me gusta el libro por tal, tal, tal y tal. Al libro le he dado una nota de 3 sobre 5 porque hay cosas que yo ya conocía, ¿vale? De otros autores, de haber leído otros autores, que ya os lo veréis, ahora lo mencionaré. Pero si no habéis leído nada al respecto de lo que yo voy a mencionar, pues está interesante, ¿no? Pero como digo, el libro está guay en progresos para mí, en los aspectos que yo no conocía. Ejercicios para ser escritor o escritora, ¿vale? La autora te da 3. Ahora, conforme lo vais leyendo, si habéis visto mis vídeos anteriores de otros libros de escritura, vais a conocerlos seguro. El primer ejercicio que ella propone es establecer un horario fijo para escribir, y el que tenéis que cumplir sí o sí. Si alguien te viene y te dice de ir a tomarte un café, le dices que no porque te tienes que poner a escribir, ¿vale? Es algo inamovible, tenéis que buscar ese hueco, que lo tengáis que es fijo de que podáis cumplirlo con ellos sí o sí. Otra cosa es que os pongáis enfermos o que tengáis algo de peso real para hacer y no podáis. Pero no que tengáis excusas. No, es que hace mucho calor. No, es que tal. No. La autora lo que quiere con esto es que pensáis la procrastinación, pensáis pues eso, a las excusas, ¿no? De pues tengo que sentarme sí o sí, aunque estén echando el partido de fútbol en la televisión. No quiere conseguir crear una rutina y que tengáis disciplina, quiere crear eso. Advierte que si quieres dedicarte a ello sí o sí, tienes que hacerlo, y si no, te indica que dejes de escribir, que no es lo tuyo. Aquí discrepo un poco con ella porque cada persona tiene sus circunstancias y no pueden escribir siempre todos los días, pero me ha parecido curioso y por eso os lo traigo. El siguiente ejercicio es escribir nada más levantarnos, en cuanto pongamos un pie en el suelo, y directamente nos vayamos a escribir. Puedes ser sentados en la cama, tirados en el sofá, en tu sitio favorito, pero lo que primero hagas antes de comenzar el día es escribir, sin mirar redes sociales, sin mirar noticias, sin leer periódicos, sin nada. No menciono las redes sociales porque el libro es de 1981, por esa época no había redes sociales, pero sí que te dice no leas nada ni hables con nadie en ese sentido, porque la mente, entre el sueño y estar espabilado, pues fluye más, ¿no? Como que tu escritura va a ir más fluida y no te vas a poner a criticar tu propia escritura, porque tu crítico interior está más dormido que despierto. Y como que dice que así pues aprendes a agilizar más tu escritura, que salga más fluida de ti. Esto, si ya me conocéis y me habéis visto reseñas de pues
de los libros de Julia Cameron o habéis visto el libro de las páginas matutinas, que lo dejo por arriba, pues prácticamente es eso. Lo que pasa es que Julia Cameron lo ha adaptado a ella misma, lo ha adaptado a lo que a ella le ha funcionado, ¿no? Y por eso Julia Cameron dice que escribáis 3 páginas al día en un tamaño A4. Aquí, sin embargo, te dice que escribas hasta que ya te sientes libre de todo lo que tenías en la cabeza rumiando por la noche, o hasta que estés satisfecho. Pero no es escribir un borrador en sí, ¿no? Es simplemente escritura libre, lo que te vaya saliendo. Si quieres escribir un poema, si quieres escribir la lista de la compra, pero que sea fluido. Por eso digo que en ese sentido ya hay cosas que he leído de otros libros, porque en concreto de Julia Cameron ya he leído bastante y hay cosas que se nota que Julia Cameron ha leído este libro, o muchos otros que se mencionan cosas del estilo. Y el último ejercicio que menciona, que también lo he leído yo en el camino del artista, en el camino del escritor y en el camino de la escritura de Julia Cameron, es que salgas a pasear sin distracciones, que te vayas a un museo, a ver una película, que te vayas de senderismo, etcétera, etcétera. Algo que implique estar solo contigo mismo y que puedas pensar en tus ideas tranquilamente sin que nadie te moleste. Luego Julia Cameron lo llama aquí la cita con el artista. Y por último, otro ejercicio más. Y este sí que yo lo he hecho mucho, yo soy de andar por las nubes en mi mente imaginándome cosas. Y es que soñéis despiertos, ¿vale? Cojáis, yo qué sé, os vayáis un ratito al campo, si tenéis un patio, estáis ahí en el patio tranquilito, en el sofá de vuestra casa mirando por la ventana, lo que sea, o estar tranquilo con musiquita puesta tranquila, imaginando cosas. Y es que recreéis todo esto antes de escribir el borrador, ¿vale? Lo tengo que aclarar. Todo esto antes de escribir el borrador. Que os imaginéis, pues, por ejemplo, las escenas que queráis tener en vuestro libro, que os imaginéis a los personajes, cómo son, qué hacen, qué no hacen, cómo actúan, que tú te sientas parte de ese mundo que creas, de esa historia que vas a crear, que lo hagas vívidamente, que te fijes en detalles y los describas, vamos, hasta que te hartes de decir calificativos para describirlos. Y después de esta sesión de imaginarte y vivir en tu mundo de Yuppie, lo anotes todo, absolutamente todo lo que recuerdes, ¿no? También menciona que los sueños hay que también, si te acuerdas, apuntarlos en las páginas, bueno, en lo de la escritura de por la mañana, porque de ahí sacáis ideas para nutrir vuestra fuente interior, que luego hablaré de eso. Aquí viene una parte que yo conocía porque sí que lo hace un amigo mío, pero yo a veces lo he usado, pero la gran mayoría no. Y es hacerle preguntas a los personajes, hacer preguntas a las escenas que estás viviendo, ¿no? Porque te va a ayudar esto a desarrollar tus ideas. Puedes preguntar las típicas preguntas: qué, por qué, cuándo y dónde, ¿vale? Esas son las típicas. Y a raíz de esas preguntas pueden surgir otras. Por ejemplo, tienes a una niña como personaje y quieres que sea la protagonista. Pues le puedes preguntar: ¿por qué quieres ser la protagonista? Y la niña a lo mejor te responde: pues porque yo puedo hacer magia, pero los demás no pueden. Y aquí viene ya a raíz de esa pregunta dices: ¿y por qué? ¿Por qué puedes hacer tu magia y los demás no? Y a lo mejor la niña te responde: pues porque salvé a una hada y esta de regalo me dio parte de su poder. ¿Veis? Aquí ya vais sacando la historia. Es una chuminada tan grande como una casa. Lo sé, es muy tonto e incluso me vais a decir que es una estupidez hacer esto, ¿vale? Lo entiendo, lo comprendo, pero da resultados, la verdad, da resultados. Hay momentos en los que te puedes bloquear y esto te saca de
de ese embrollo en el que te has metido. Imagínate que tienes un personaje, ¿vale?, que está en mitad de una batalla y por mucho que intentas escribir que ese personaje se ponga a luchar, no te salen las palabras, no te sale describir esa lucha. Aquí yo te recomiendo que lo siguiente que hagas es preguntarle al personaje: ¿por qué no quieres luchar? A lo mejor el personaje te dice: pues porque tengo miedo a las armas, ¿vale? Sé que los personajes en sí los has creado tú y por ende deberían hacer lo que tú quieras en tu obra. Digo debería porque, aunque parezca mentira, los personajes se revelan. No sé si os ha pasado alguna vez, pero a mí muchas. De querer que un personaje haga X, se revela, dice que no me salen las palabras, no quiere fluir por ahí y al final tener que irme por otro lado. Es que cobran vida a los personajes, es lo bonito de la escritura, que como son personalidades distintas a la tuya, son... no sé, aunque son imaginarios, y insisto en que puede ser esto una estupidez el pensarlo de forma lógica, ¿no? Pero en nuestra imaginación, en lo que estamos creando, tiene chispa, tiene magia, es la magia de escribir, es lo bonito de escribir, ¿no? Que todo esto, aunque sea en tu cabeza, se vuelve real. Y los personajes te hablan, las escenas te hablan, y a través de estas preguntas vais a continuar, a avanzar. Por eso es cierto que yo personalmente, como he dicho, alguna vez lo uso cuando he estado muy bloqueada y no sé por dónde tirar, pero a la hora de empezar a escribir, o antes de empezar a escribir una obra, es bueno preguntarse cosas y preguntar cosas a los personajes para ir creando un trasfondo de estos personajes y que te ayuden en la historia. El siguiente consejo que ella dice es que anotéis absolutamente todo, aunque luego no lo lleguéis a usar en la obra. Es decir, con el punto anterior, si vosotros hacéis preguntas a los personajes, si vais creando la fecha de los personajes, vais a ver que vais a ir creando una historia de su pasado, de su presente, de con quién vive, con quién no vive, con quién se relaciona, si se llevaba bien con el vecino de abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lógicamente toda esta información no se va a usar, ¿vale? Vais a usar cositas que sean necesarias para que el lector las entienda, pero es mejor tenerlo anotado. Me voy a poner yo como ejemplo, ¿vale?, para que os hagáis una idea. Yo, para Eruel y Leliel, para mi biología, escribí bastantes folios de las 4 guerras de poder. Vale, yo menciono en el libro estas guerras de poder, las menciono un poquito de pasada, que no he soltado toda la parrafada de las hojas porque si no me aburriría a la gente a leerlo, pero sí las tengo escritas y guardadas. ¿Por qué? Vale, esta información, aunque no sea tan importante para el lector, sí es importante para tú conocer tu historia, para tú conocer lo que ha habido, lo que hay en ese mundo que has creado, o la información que necesites para conocer más a los personajes y saber por dónde van a ir, ¿no? Al yo tener toda esa información apuntada de las 4 guerras de poder, implicaba que mis personajes ya sabían toda esa historia. Y cuando hablaran del tema, a lo mejor solo había que mencionar ciertos puntos importantes para que el lector también conociera lo suficiente de esas 4 guerras de poder y que no se perdiera en la trama del libro cuando se hiciera mención, ¿vale? Cuando alguien dice, oye, pues la primera guerra de poder, no sé qué, no sé cuántas, ¿vale? Pues ya sabe, en el libro se da quién participó en la primera guerra de poder.
¿vale? Y sin embargo yo tengo descrita hasta la batalla. Es porque así, con la ayuda de los personajes, con la ayuda de la narración, con la ayuda de la descripción del entorno, etcétera, etcétera, con esa información, si los personajes ya lo saben, ya saben lo que hay, ya saben lo que tienen, pues solo van a dar la información exacta para que, como he dicho antes, el lector entienda y pueda fluir por el libro sin la necesidad de que se lean pues a lo mejor 4 o 5 páginas de esa información que no les va a servir para nada en la trama. ¿Veis por dónde voy? Así podéis crear, con todo el exceso de información que tenéis, podéis crear vuestro mundo dando los detalles justitos que son sí o sí importantes. Pero vosotros tenéis que conocer lo que hay, porque si no lo conocéis, pues nada, no va a tener coherencia, ¿vale? Lo que escribáis no va a tener sentido, no va a tener fluidez, van a estar ahí las cosas metidas a fuerza, ¿vale? A eso me quería yo referir. Con esto no es necesario que tengáis una escaleta de principio a fin del libro si no sois escritores mapa, ¿vale? Si sois brújula, es decir, que escribís conforme os van viniendo las ideas, por lo menos sí que os recomiendo que tengáis las cositas más importantes al detalle, ¿vale? Si no queréis tener todo, porque yo sí soy de tener absolutamente todo, porque si no, no sé por dónde tirar. Pero si sois capaces vosotros de seguir adelante con la poca información importante que tengáis, esa información importante sí que tiene que estar al detalle. Otro consejo que da es que distingas entre las 3 caras que tiene el escritor, ¿vale? Que son la conciencia, la inconsciencia y el genio. Es decir, la parte crítica, el crítico interior, la parte de escritura fluida y la imaginación, ¿vale? El genio es la imaginación. La conciencia o la parte crítica es la vocecita, esa que da mucha guerra y que te va diciendo que no, esto está mal, no, por ahí no, esto sí, esto no, oye, eso no me gusta, eso es una basura, ¿vale? Que esa te impide escribir. Esta solo hay que usarla para cuando haya que corregir. Luego está la parte inconsciente, o como he dicho antes, la parte de escritura fluida. Es la que tú escribes en el texto lo que te vaya saliendo, conforme te vaya saliendo, sin preocuparte de faltas de ortografía, sin preocuparte por el estilo, sin preocuparte de nada. Lo escribes tal cual, aunque pongas 20.000 veces la misma palabra y la repitas. Ya está. Esa hay que usarla en el momento de escribir el borrador. Hay matices, ¿vale? Ahora os explico. Y luego está la parte del genio o la imaginación. Mucha gente dice que no son genios, ¿vale? Que la gran mayoría decimos que no somos genios, pero realmente sí que tenemos un genio interior, ¿vale? Que esto es la imaginación. Las personas, sobre todo científicos y personas muy inteligentes, tipo Stephen Hawking y demás, es que se llaman genios, es que tienen la imaginación muy, y no termino de decir muy desarrollada, ¿vale? Nosotros también la podemos desarrollar, tal vez no hasta el punto de ellos, pero sí que podemos llegar a cierto nivel de mejorarlo. Se puede mejorar con el ejercicio que he mencionado antes del soñar despierto, porque así lo vas fomentando. La parte genio de nuestras 3 partes de escritor es aquella cuando de repente te viene una idea buenísima y te ha pillado a lo mejor en la ducha, o estás tranquilamente paseando y te viene una idea y dices, ostras, quiero escribir esto, tengo que escribir esto porque me gusta, ¿no? Eso es el genio, esa es la chispa, ¿no? La magia, por así decirlo. Y eso se puede fomentar imaginando en el proceso de soñación, soñación despierta, para que venga más a menudo, para que tengas eso más a menudo.
Ahora lo que iba a decir de que todo tiene esto. Las tres partes pueden trabajar juntas en el proyecto, ¿vale? Pero cada una en su correspondiente parte. La parte crítica va a trabajar en la parte de corrección. La parte inconsciente va a trabajar en el borrador, en la escritura en sí, ¿vale? Y la parte de genio, esta sí que puede ir en las dos, aunque más tirando para la de escritura. ¿Qué pasa si se mezclan? A ver, si vosotros mezcláis la parte crítica con la de borrador, no vais a terminar en la vida de escribir. Así de claro, porque os va a dar el bajón total de tener la vocecita run en la cabeza y no va a dejar escribir nada a gusto. Y la parte de genio, bueno, pues la parte de genio con la escritura de creativa, bueno, la más rápida, no la más fluida. Si trabajáis lo de la ensoñación, pues aquí os pueden venir ideas que os pueden ir bien en la escritura, ¿vale? Por lo que es importante saber por lo menos las dos primeras, que no se mezclen entre ellas, y establecer un tiempo para ambas, que eso va en el punto siguiente. ¿Cómo escribir el borrador de un libro? Vale, aquí Dorotea lo primero que te dice es que te pongas el horario, ¿vale? Como he dicho antes, un horario fijo que cumplas, sí o sí, pero bueno, ya he dicho que al margen de eso, si te enfermas, pues no hay problema, y también dependiendo de las circunstancias de cada uno, que no todo el mundo se puede sentar todos los días a las 6 de la tarde a escribir. Como este es un libro de 1981, pues no había en esa época ordenador, así que sí había máquina de escribir. La autora te dice que la mejor forma de hacerlo es escribir a mano, siempre, porque tu mente se adapta a la velocidad de tu mano y no va a velocidad súper rápida, no te vuelves loco. Pero que sí que recomienda que cuando pases lo que hayas escrito a mano a la máquina de escribir, pero en nuestro caso al ordenador, que lo hagas todo lo fiel posible a lo que has escrito a mano, porque luego ya lo corregirás, ¿vale? Personalmente a mí la escritura a mano me fluye mucho, y es cierto que cuando me he bloqueado y he escrito a mano me ha salido todo sin esforzarme. Pero el ordenador, la ventaja que tiene el ordenador es que va mucho más rápido y tampoco pierdes entre comillas ese tiempo de pasar a limpio, ¿no? Es un trabajo que también te quitas, pero que también tiene su parte, porque al pasar a mano ya vas viendo, a pasar las cosas que has escrito a mano al ordenador, ya vas viendo los fallitos y puedes corregirlos también, ¿no? Bueno, aquí ya depende de gustos. Yo personalmente, aunque ahora no estoy escribiendo, pero cuando me ponga a escribir otro proyecto, creo que lo voy a intentar a mano. Es la primera vez que veo en un libro de escritura que dice que cuando termines tu sesión, la de escribir normalmente, la fluida, corrijas. Pero no una corrección profunda a tope de todo por habido y por haber, no. Se refiere a una corrección de, pues, si te has comido algún acento, que le pongas el acento, si tienes alguna palabra rara que no te convence, pues que la cambies por algún sinónimo, si tienes repeticiones, pues que los quites y reformules, y etcétera, etcétera. Y también te hace mucho hincapié en que se busque palabras exactas, o sea, es decir, palabras que quieran expresar lo que tú dices. Por ejemplo, aquí hace la mención de la palabra que ella cambia una palabra por colorido, ¿vale? Un ejemplo, el jarrón tiene muchos colores, pues se puede cambiar, el jarrón es colorido, ¿ves? Es ya más es una palabra más concreta, más que ya te está poniendo que al ser colorido tiene muchos colores, ¿no? Es más, pues eso, concreta, exacta. Insta a eso. ¿Por qué?
porque luego cuando tú vuelvas a escribir ya vas a tener, vas a ir conociendo esas palabras, ¿no? Y vas a saber qué poner. También dice que de esta forma, corrigiendo después de tu sesión de escritura, que no vas a tener tantísimo trabajo después a la hora de corregir ya más en profundidad, porque a la hora de corregir más en profundidad, pues tienes que mirar que la trama te cuadre, que los personajes tengan profundidad, que las frases estén bien escritas para que tenga sentido la oración, que creo que me imagino que sabéis por dónde voy. Básicamente corregir los pequeños cositas que se pueden corregir súper rápido, que no necesitan mucho, para luego pues esto no hacerlo también en la corrección y sumar de más tiempo. Yo soy de las que dejaba todo para el final, porque siempre he leído en todos los libros y en todos los lugares de internet que había que escribir el borrador de golpe, ¿vale? Sin pararte a pensar en las musarañas, pero ni a pararte a corregir, pero es que nada, cero. Y después de leer esto, creo que me voy a poner después de las sesiones de escritura un ratito para mirarlo por encima. Tampoco me voy a matar, pero porque yo misma me he dado cuenta que escribir el borrador entero sin parar a la hora de corregir me muero. Me está pasando con las correcciones de los proyectos que tengo actualmente, y mejor hacer pequeñas sesiones de corrección, a lo mejor no todos los días, pero sí por lo menos hacer pequeñitas sesiones de corrección para, como digo, lo básico, las correcciones de faltas de ortografía y buscar alguna palabra así un poco más exacta. Y ya está. Bloqueo del escritor, síndrome del impostor y el coma escritor. Básicamente todo va de la mano, ¿vale? Y os explico un poquito el síndrome del impostor. Todo el mundo lo conoce porque es cuando te bloqueas por la vocecita que tienes en tu cabeza. El bloqueo escritor es básicamente cuando no puedes escribir. Y el coma escritor es un lapso de tiempo en el que no escribes nada, pero o lo puedes elegir tú, o sea, lo puedes elegir y es recomendable que lo elijas, o es debido a tanto el síndrome del impostor como al bloqueo escritor. Para todos estos casos, incluido el coma escritor, para salir de ellos, Dorotea recomienda lo que he traducido como actividades silenciosas, es decir, actividades que no implique la palabra, que no implique leer, que no implique escribir, que no implique ver televisión, que no implique hablar con otras personas, es decir, que estés tú contigo mismo en silencio, ni siquiera pensando en la escritura. Estas actividades son, o pueden ser según ella, meditar, dibujar, coser, tejer, hacer manualidades, montar a caballo, ir a dar un paseo, nadar, etcétera, etcétera. Cosas que, como digo, no impliquen ver televisión, leer periódicos, etcétera, etcétera, ni siquiera hablar con nadie. ¿Por qué? Porque son actividades que hacen que te centres en ellas, en esas actividades, que no pienses en la escritura y que estés pues en ese momento, en el momento presente. De esta forma, y volviendo a lo que he dicho ya por ahí arriba de lo del pozo, lo de llenar el pozo, de esta forma, con esas actividades, como que tienes otras experiencias fuera de lo que es la escritura en sí, y con esas experiencias, esas emociones que vas generando con esas actividades, pues llenas tu pozo, llenas, como que te renuevas, desconectas, ¿no? Y tienes pues otra perspectiva alejado de la escritura. Como he dicho, también puedes entrar en el coma escritor cada vez que quieras, de forma voluntaria, e incluso la autora lo recomienda hacer una vez a la semana. Esto puede ser un poco también como el
la cita del artista de Julia Cameron y las actividades que he mencionado antes de irse a dar un paseo con uno mismo, etcétera, etcétera, pero sin pensar en este caso en la escritura. Puedes hacer voluntariamente una vez en semana, 2 como mucho, o puedes hacer una sin nada de escritura para no pensar en nada del proyecto, y el otro como cita del artista más como Julia Cameron para pensar en tu obra, ¿vale? Una vez a la semana, 2, como lo quieras plantear, pero es recomendable porque así no te ofuscas, no te llenas de exceso de escritura y te desgastas, ¿no? Que es importante descansar y es importante la salud mental. Así que es una recomendación de la autora tener él como escritor por lo menos una vez por semana. Aquí llega la parte discordante y el consejo con el que yo no estoy de acuerdo para nada, pero os lo traigo porque la autora pues lo menciona, ¿vale? Y por si a alguien le sirve. Y es que no hay que leer absolutamente nada de libros, me refiero, mientras estás escribiendo el borrador. Yo no puedo. Lo siento. Yo no puedo. Ella dice que al leer te distraes de tu trabajo, de tu escritura en sí, y además inconscientemente puedes copiar el estilo de ese autor o esa autora que estás leyendo, e incluso te quita parte de lo que estás llenando en tu pozo interior, en tus experiencias de vida, ¿no? Yo aquí discrepo con ella, porque por lo menos para mí leer me relaja, leer me despeja la mente, leer incluso me da ideas nuevas para mi proyecto actual o proyectos futuros, y además creo que leer tanto libros buenos como libros malos te ayuda a ver cómo escriben otros autores, las estructuras que hacen en sus libros, cómo van hilando la trama para crear ciertos ambientes, para generar expectativas, para luego desenvolver y revelar misterios y problemas que han ido soltando poquito a poco al principio, y eso está bien para que luego lo apliquéis a vuestras obras. Por eso digo que aquí discrepo con ella y yo pienso seguir leyendo sí o sí. Es verdad que luego dice que si el borrador es muy largo, pues que sí que podéis leer, sí que se puede leer libros siempre y cuando pertenezcan al mismo género de lo que estáis escribiendo, o incluso libros de escritura, ¿vale? Libros que te ayuden con la estructura de tu obra o para crear personajes, etcétera, etcétera. Pero personalmente creo, para mí, que a mí, ¿qué es lo que me funciona? Por supuesto, yo voy a seguir leyendo. Si vosotros veis que leyendo no fluís con la escritura, pues no leáis. Pero si no tenéis problema, pues seguir leyendo, porque leer es buenísimo. Y ya el último consejo que da es la corrección del manuscrito y los lectores beta, o sea, pasarle el manuscrito a los lectores beta. Aquí entra la parte de escritor crítica, ¿vale? Hay que corregir en profundidad, hay que dejar que esa vocecita que nos da la tabarra de la guerra, pues que aquí haga lo que quiera, pero una cosa es criticar, oye, mira, esto no está bien, la puedo cambiar este verbo por otro, puedo transformar la frase, puedo mover este párrafo aquí abajo porque queda mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa a insultaros, a trataros mal, etcétera, etcétera, ¿vale? Antes de poneros a escribir hay que dejar reposar el borrador. Mucha gente, pero mucha, se lanza a corregir nada más terminar el borrador, y no. Lo recomendable es, y también lo que recomienda la autora, es entre 1 mes y 3 meses. ¿Por qué? Porque te desapegas de la historia, te olvidas de lo que has escrito, no tienes todo tan fresco, y cuando vuelves hay partes que ni siquiera te acuerdas de haber escrito. Hay otras que dices, pero ¿cómo he escrito esto?
que no me gusta, que no está bien, o incluso te sorprendes, ¿no? De ver a lo mejor una escena súper chula de acción y dices, ostras, ¿esto lo he escrito yo? Mola, ¿no? Por ese motivo, para que lo puedas ver desde otro punto de vista y que lo trates a la hora de corregir como si la obra no fuera tuya y fuera de un amigo o un conocido. ¿Por qué? Tan sencillo porque con un amigo tú no vas a ser tan crítico en plan insultar, ¿vale? Sí que puedes decirle, oye, pues mira, esto está mal, esto creo que se puede cambiar por tal, o sea, vas a ser un crítico educado, por así decirlo. No te vas a insultar y a decir que lo que has escrito es una basura. A un amigo por lo menos no le vas a decir eso. Yo personalmente no le digo eso. Sí que le puedo decir, oye, pues esto está mal. Al no verlo como tuyo, el crítico va a ser un crítico constructivo, no va a ser un crítico destructivo. Esto es una mierda, no sirve para nada. Y por ello es importante dejar tiempo. Y también es importante no tener prisa en corregir con calma, con paciencia. Leer las cosas 150.000 veces si hay que leerlas hasta que veáis dónde está el fallo. Reescribir lo que haya que reescribir para que tenga sentido, que tenga coherencia, que todo en general pues esté bien hilado, que no haya ninguna falla argumental. Y como digo, esto requiere tiempo, paciencia, no lo hagáis a la rápida, lo de ya, para quitároslo de encima y dárselo a los betas, porque los betas lo van a ver y te lo van a devolver y te van a decir, oye, corrígeme esto antes de dármelo. Una vez de que ya tengáis vuestro texto corregido y me vais a decir, oye, pues ¿cuándo sé que está corregido? Vale. Cuando un texto está corregido es cuando ya veis que puede estar publicado y que lo publicaríais tal cual sin recibir una corrección de un profesional, ¿vale? Es cuando ya sintáis eso, que se puede publicar sin la ayuda de un profesional, que por cierto la ayuda de un profesional es importantísimo, no saltéis esto tampoco. Si os podéis permitir lógicamente un corrector, mandaros un corrector, ¿vale? Después de los betas, eso sí. Y es cuando también ya sintáis que la obra tiene coherencia, que ya no necesitáis añadirle nada más porque os gusta como está. Me vais a decir, oye, pues es que a mí yo nunca estoy convencido de cuándo está o cuándo no, porque no me gusta nada. El perfeccionismo, por favor, descartarlo. Nada, ni siquiera cosas corregidas, que tenéis ejemplos en libros de editoriales que tienen fallos y fallos gordetes. Nada es perfecto en esta vida, nada, todo tiene posibilidades de mejoras, todo puede cambiar, todo puede mejorar. Por lo tanto, no os metáis al perfeccionismo, a dejarlo al milímetro, porque va a ser imposible. Lo único que vais a conseguir es agobiaros y no terminar el proyecto nunca y no pasar a otros, ¿vale? Es mejor, pues, como digo, corregirlo todo en profundidad que os sea posible, pero sin caer en ese perfeccionismo, porque luego no vais a ser capaz de salir de ellos. Y la salud mental, como he dicho antes, es importante. Después de esto ya podéis pasárselo a los betas. Los betas lo leerán, os dirán en qué falláis, qué les gusta, qué no les gusta, qué partes les aburre más, qué falla, qué no falla, qué parte es más lenta y tendría que ser más rápida, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre lo que os digan ya volvéis a corregir, ¿vale? Volvéis a darle una corrección, lo mismo que antes. No caigáis en el perfeccionismo porque nada es perfecto. Y ya después de esa corrección, pues enviáis editoriales, buscáis un corrector profesional, lo autopublicáis, lo que queráis. Deciros que la opinión de los lectores beta es su opinión, no tenéis por qué hacerle caso, ¿vale? Es decir, os explico, si tenéis varios lectores beta y todos los de los lectores beta os dicen que hay un personaje que está mal hecho, hacerle caso porque todos coinciden, ¿vale?
Si hay uno que dice que el personaje es horroroso y los otros os dicen que no, que está ese personaje perfecto, pues mirad a ver qué os dice esta persona de que no le gusta y por qué no le gusta y cuál es el motivo, y si creéis oportuno, pues le dais una vueltecilla. Si veis que os gusta, al igual que el resto de lectores betas, lo dejáis tal cual. Vuestra decisión es la definitiva. Es decir, vuestra opinión es la vuestra, es la que importa, ¿vale? Es la que, si vosotros os sentís cómodos con un personaje tal y como está, aunque todo el mundo lo odie, pues lo dejáis tal cual está. Pero si hay algo de vosotros que dice, es que creo que tienen razón, pues hacerle caso, que no pasa nada, ver lo que podáis cambiar y chimpún, ya está. Y bueno, nada más, voy a dejar por aquí el vídeo, que ya va a ser larguito. Espero que os haya gustado y que si queréis poner o pensáis poner en práctica algo de lo que menciona la autora, si queréis dejar cualquier comentario al respecto sobre el libro y tal, pues hacedlo, que yo os leo encantada. Voy a intentar leer más libros en inglés de este estilo, porque creo que a nivel español no hay tanto libro así, de este estilo, ¿no? De que muestre más realmente el proceso de escritor, no más que una estructura de libro paso a paso, de escribir el libro con una estructura de nudo, inicio, nudo y desenlace, ¿vale? Por así decirlo. Si queréis, pues bueno, yo seguiré trayéndolo todo lo que encuentre. Y si no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis activando la campanita para que os notifique todo y no os perdáis nada de nada. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!